¿Una vez has experimentado una melancolía tan abrumadora que su origen te resulta completamente incomprensible? ¿Te has encontrado llorando sin poder identificar la causa precisa de esa angustia, o tal vez despiertas con una sensación de vacío opresivo en el pecho, a pesar de que, objetivamente, todos los aspectos de tu vida parecen estar en orden? Es natural que en esos momentos la mente te susurre que estás defectuoso o que existe algo fundamentalmente erróneo dentro de ti. Sin embargo, ¿qué sucedería si te revelaran que ese profundo sufrimiento que a veces te arrastra no se originó en tus propias vivencias? ¿Y si esa tristeza punzante que sientes, que amenaza con precipitarte al abismo emocional, es en realidad un legado, una carga heredada? Vivimos inmersos en una cultura que nos presiona constantemente a reprimir nuestras verdaderas emociones. Se nos exige sonreír y mostrar fortaleza exterior mientras una hemorragia emocional nos desangra internamente. Aprendemos a tragar lágrimas y a construir fachadas de invulnerabilidad. No obstante, hay una verdad ineludible: el cuerpo posee una memoria intrínseca, y el alma, mucho menos. Dentro de ti, aunque no seas plenamente consciente de ello, fluye la corriente histórica de aquellos que te precedieron. Llevas contigo la energía emocional que quedó atrapada en generaciones que nunca tuvieron la oportunidad o el permiso para expresar su dolor, el peso psicológico y espiritual de tus padres, abuelos y bisabuelos. Son traumas no resueltos que se han transferido a través del tiempo, actuando como una maldición silenciosa que no se manifiesta de forma tangible ni visible, pero que se siente con una intensidad innegable en tu ser. El reconocido médico y experto en trauma, Gabor Maté, arroja luz sobre este fenómeno con una claridad meridiana. Él sostiene que lo que no se expresa, se imprime. Esto significa que aquello que una generación se ve obligada a reprimir, silenciar y ocultar, la generación siguiente lo acaba encarnando y manifestando. Pensemos en el niño que crece al lado de una madre cuya tristeza es una constante en el hogar. Este niño no solo observa la tristeza, sino que la absorbe, la internaliza hasta hacerla propia. O el nieto de un hombre que sobrevivió a los horrores de una guerra. Este descendiente no solo hereda un apellido o rasgos físicos, sino que también carga con su ansiedad latente, su rabia nunca ventilada y su angustia jamás digerida. Este proceso, conocido como trauma transgeneracional, es una realidad tan palpable como los códigos genéticos que definen el color de tus ojos. La diferencia radica en que, en lugar de una herencia biológica, estamos hablando de una herencia emocional que viaja a través del linaje. Es posible que hayas pasado décadas de tu vida luchando con emociones que te superan y que carecen de explicación lógica, explosiones de llanto inexplicables, un miedo profundo sin causa aparente, o una rabia que te aterra por su intensidad. Cada vez que te preguntas, ¿qué me sucede a mí?, una parte de tu ser se hunde un poco más en la confusión. Sin embargo, el verdadero giro de conciencia se produce cuando cambias la pregunta: no es que te pasa a ti, sino que ocurrió antes de ti. Imagina tu linaje como una cadena ininterrumpida, donde cada eslabón representa una generación. Si uno de esos eslabones fue violentado, maltratado o sufrió una fractura emocional profunda, la tensión y la distorsión se propagan inevitablemente a los siguientes. Si nadie a lo largo de la historia familiar logró liberar esa tensión, es muy probable que tú la percibas y la sientas con fuerza. Esto no ocurre porque seas inherentemente débil, sino precisamente porque posees una sensibilidad y una empatía del alma lo suficientemente profundas como para cargar con el dolor no resuelto de tu estirpe. Esta pesada carga, lejos de ser una condena ineludible, representa una extraordinaria oportunidad. El momento en que tomas conciencia de que esa tristeza tan persistente no es enteramente tuya, sino un eco ancestral, el panorama emocional se transforma radicalmente. Dejas de verte como el enemigo, cesa la lucha interna, y comienzas a observar tu sufrimiento con una nueva óptica, con curiosidad compasiva. La pregunta evoluciona de ¿por qué a mí? ¿A qué historia ancestral clama por ser escuchada? ¿Qué dolor antiguo está pidiendo desesperadamente ser liberado a través de mí, en esta generación? La ciencia moderna, a través del campo de la epigenética, ha empezado a validar esta conexión. Las investigaciones demuestran que las experiencias traumáticas pueden dejar una huella, modificando la expresión de ciertos genes, y lo más crucial, que estos cambios pueden ser transmitidos a la descendencia. Casos documentados de hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, revelan patrones de ansiedad y estrés similares a los de sus padres, a pesar de no haber experimentado directamente ningún evento extremo. Lo mismo se observa en los linajes de descendientes de esclavos, de víctimas de conflictos bélicos, o de mujeres que fueron abusadas y silenciadas por la sociedad. Esta es una verdad que, si bien duele al ser reconocida, al mismo tiempo, libera. No estás alucinando, no estás dañado de forma irreparable, simplemente estás sintonizando con ecos. Ecos de gritos que quedaron ahogados, de lágrimas que jamás se les permitió caer, de emociones que fueron sepultadas y encapsuladas en cuerpos que ya no están en este plano, pero que siguen resonando, habitando tu subconsciente.
Aunque parezca una profunda injusticia tener que cargar con una historia que no viviste, existe una sabiduría oculta y profunda en este designio. Tú eres el puente, el punto de inflexión decisivo, la generación con el poder de trazar una línea y decir, hasta aquí. Pero para tener la capacidad de romper esta cadena de sufrimiento, primero es indispensable verla en su totalidad. Necesitas honrar ese dolor que, si bien no te pertenece en su origen, vive y se manifiesta en ti. El proceso implica sentar ese sufrimiento frente a ti, imaginándolo como a un anciano cansado y agotado por el peso de los años, mirarlo directamente a los ojos del alma y decirle con una voz firme y compasiva, gracias por tu supervivencia, gracias por haber llegado hasta mí para que yo exista, pero tu vigilia ha terminado, es hora de que descanses. Esta es, sin duda, la verdad más desafiante y, paradójicamente, la más hermosa de todas. Tú no viniste a repetir la historia familiar, viniste a sanarla. La sanación comienza con el reconocimiento valiente, con el coraje de permitirte sentir plenamente lo que nadie antes se atrevió a sentir o expresar, y con el amor incondicional de abrazar aquello que otras generaciones solo supieron rechazar o reprimir. Al hacerlo, la liberación no es solo para ti, sino que se extiende a todo tu árbol genealógico. Tendemos a creer erróneamente que sanar significa olvidar el pasado, o que perdonar implica enterrar las memorias dolorosas. Pero cuando se trata de estas profundas heridas ancestrales, el silencio no es un bálsamo, por el contrario, solo perpetúa el dolor. El cuerpo, ese fiel guardián, almacena la memoria de lo vivido y de lo callado. La mente puede activar mecanismos de bloqueo para protegerse, pero el cuerpo siempre grita aquello que el alma se vio obligada a silenciar. Puedes estar cargando esa herida sin tener la menor idea de su origen. Pregúntate, ¿has experimentado culpa sin motivo aparente? ¿Un miedo que carece de lógica en tu vida actual? ¿Una tristeza que se activa misteriosamente en lugares, fechas o situaciones específicas? Estas son señales, pistas claras de que una historia mucho más profunda y antigua está operando en tu interior. La herida original pudo haber ocurrido un siglo atrás, pero su eco sigue vibrando intensamente en tu ser. Cada vez que decides ignorar esas emociones, estás replicando el mismo patrón de silencio y negación que obligó a tu abuela a tragarse el llanto, que hizo que tu bisabuelo se fuera de este mundo con secretos a cuestas, o que llevó a tu madre a negarse a hablar de su propia infancia. Pero tú eres diferente. Estás aquí leyendo esto porque una fuerza interior se niega a seguir llevando aquello que no le corresponde, lo que te posiciona en el umbral del poder de la conciencia. Porque lo que se logra observar, se empieza a transformar. Cuando te atreves a examinar tu historia familiar, no solo desde la fría recopilación de hechos, sino desde la resonancia de las emociones ocultas, los patrones se vuelven evidentes: hombres que abandonan, mujeres que guardan un silencio sepulcral, hijos no reconocidos, duelos que nunca se hicieron, infancias robadas. Son historias que parecen repetirse como un guión inevitable, pero no lo son. Simplemente han sido invisibles hasta que tú tomas la decisión de verlas con luz. Y verlas no implica juzgarlas, significa honrarlas. Es reconocer que tus antepasados hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y recursos que tenían a su disposición. Muchas veces callaron y se reprimieron como un mecanismo de pura supervivencia. No tenían el lenguaje psicológico, las herramientas emocionales o los espacios seguros para expresar su dolor. Pero tú sí los tienes. Y esto no te coloca en una posición de superioridad, sino de responsabilidad consciente. Eres el nodo de conciencia en una compleja red de silencio, el elegido o la elegida, para romper el ciclo. Imagina un vasto río emocional que fluye desde el inicio de tu linaje, cargado de historias, sacrificios, dolores, resiliencias y emociones. Tú eres la orilla donde ese río tiene la posibilidad de detener su curso, o de cambiar su dirección por completo. A veces, la sanación más profunda no requiere gestos grandiosos, basta con que te permitas llorar las lágrimas que otros no pudieron derramar, con que hables abiertamente de lo que fue un tabú absoluto, o incluso con escribir una carta simbólica a un ancestro diciéndole: comprendo lo que sufriste. Lo siento en mí, pero yo elijo un destino diferente. Este acto, por pequeño que parezca a la superficie, posee un poder transformador inconmensurable, porque el dolor que se niega a transformarse, se transmite, pero el dolor que se siente con conciencia, se sana. Al permitirte sentir, estás rompiendo activamente la inercia del ciclo. Al atreverte a nombrar lo innombrable, inicias el proceso de liberación. Al reconocer que esa tristeza no es totalmente tuya, pero sí es tu responsabilidad gestionarla, estás haciendo algo que ninguna generación anterior pudo hacer: mirarla de frente. En ese momento crucial, la alquimia sucede. No solo cambia algo dentro de ti, sino que se modifica tu energía, tu vibración, tu forma de interactuar con el mundo. Te das cuenta de que gran parte de lo que considerabas tu carácter era, en realidad, una defensa heredada. Tus miedos no te pertenecían, eran ecos.
Tu ansiedad tenía raíces mucho más profundas que tus propias experiencias. Con esta nueva conciencia despierta la compasión. Compasión hacia ti mismo, hacia tu compleja historia, hacia tu familia, y hacia esos ancestros que quizás nunca conociste, pero cuyo dolor sigue habitando en tu sangre. En esa compasión florece el perdón, no como una obligación moral o religiosa, sino como el acto supremo de liberación personal. Es soltar activamente lo que nunca fue tuyo, liberarte de las cadenas invisibles que te ataban a una tristeza ancestral. Al final, el objetivo no es sanar para olvidar, sino sanar para recordar con amor, para que puedas caminar por la vida con ligereza y vivir una existencia que sea, verdaderamente, solo tuya. Y lo más hermoso de todo, para que, cuando llegue tu momento de partir, no dejes una pesada cadena, sino un par de alas para quienes te sigan. Si en este momento te preguntas cómo soltar esta carga que apenas identificas, la respuesta no es instantánea, pero comienza con un acto singular y profundamente valiente: estar presente. Solo en el presente tienes el poder de sanar lo que proviene del pasado. Solo aquí y ahora puedes comenzar a reescribir el guión emocional que has estado repitiendo sin ser consciente. Gabor Maté nos recuerda que el trauma no reside en el evento en sí, sino en la desconexión del yo que ese evento provocó. Si esa desconexión fue heredada, entonces la reconexión también puede serlo, y tú puedes ser quien decida volver a sentir, a mirar hacia tu interior y a escuchar la voz de tu cuerpo. Empieza por observar tus emociones más intensas. ¿Qué te dispara? ¿Qué te hace colapsar? ¿De qué tiendes a huir? Ahí se encuentran las pistas. Cada emoción fuerte no es señal de que estás roto, sino de que una parte de ti clama por ser vista. No huyas, abrázalas. Pregúntales, ¿de dónde vienes? ¿A quién perteneces? Y permite que tu cuerpo hable, porque él nunca miente. A veces, liberar el dolor ancestral no requiere un entendimiento intelectual completo. A veces basta con el permiso de sentir, de llorar sin razón, de escribir sin censura, de meditar y visualizar esa pesadez abandonándote. Otras veces se requiere nombrar la historia familiar con honestidad, sin adornos ni justificaciones. Lo que se nombra, deja de tener poder para dominar. Y aquí es donde sucede lo incomprensiblemente mágico: cuando tú inicias la sanación, otros también sanan. Tus hijos, tus padres, incluso tus ancestros. Porque en el plano emocional, el tiempo no es una línea recta. Tocar una herida hoy puede liberar el alma de alguien que partió hace un siglo. Un perdón ofrecido en lo más profundo de tu corazón puede traer una paz inmensa a toda una línea de sangre. Esta es la revolución silenciosa que estás llamado a liderar. Tú no eres el resultado final de tu historia, eres el punto de inflexión, el cambio mismo, la grieta por donde la luz comienza a entrar. Eres un guerrero, un sanador, un alquimista y, sobre todo, un ser profundamente humano. Al permitirte sentir y procesar tu tristeza heredada, estás volviendo a la esencia de lo que somos: almas en cuerpos que tiemblan, que lloran, que aman y que, finalmente, sanan. Tú eres quien toma el timón de tu propia vida. Al final, queda una verdad esencial: muchas de las emociones que te han atormentado no nacieron en ti, te fueron transmitidas en silencio, en gestos, en ausencias. Pero al tomar conciencia de ello hoy, has adquirido el poder supremo de transformarlas. La tristeza heredada no es tu destino, es tu oportunidad de vivir con más verdad y amor. No viniste a repetir el pasado, sino a sanarlo y abrir nuevos caminos. Si este mensaje resonó en ti, es porque tu alma está lista para este profundo trabajo. Al liberar tu tristeza, estás haciendo una poderosa declaración al universo: mi historia importa, mi dolor tiene sentido, y mi vida tiene un propósito trascendente. Qué pequeño, pero valiente, acto de honestidad o expresión emocional podrías realizar hoy mismo para comenzar a honrar, y al mismo tiempo, liberar el dolor de tu linaje.